Bueno, Melike Yazar, del Movimiento de Liberación de las Mujeres Kurdas. ¿Qué podés decir al respecto de la lucha del pueblo mexicano por justicia, que es una lucha muy parecida a la que ustedes están llevando en Kurdistán? Bien, desde el Kurdistán y desde también el nombre del movimiento Mujeres de Kurdistán y de Jóvenes de Kurdistán, queremos saludar la lucha de los estudiantes y del pueblo mexicano contra el sistema dictatorial que hoy en la práctica existe también en Kurdistán, en Turquía. No tenemos solo luchas y cosas en común con el pueblo México, también hay una empatía muy importante y hay una lucha muy similar dentro del pueblo kurdo y del pueblo mexicano de México. Hay una lucha conocida en Kurdistán, hay una referencia también por el pueblo kurdo y especialmente por las mujeres kurdas, la lucha de las mujeres mexicanas y de los jóvenes contra las represiones. Fue y todavía siempre como una referencia por el pueblo y por los jóvenes kurdas, y estamos en una fase, estamos en un tiempo donde las luchas tienen que juntarse en el nivel internacional para crear una lucha universal. Necesitamos una solidaridad internacional, y la perspectiva internacionalismo es en este tiempo más necesario como nunca, y estamos en solidaridad con el pueblo de México y con todos los pueblos en América Latina que están luchando contra los sistemas dictatoriales. Te agradecemos, Melike. Muchas gracias, Melike. جنچونه پیش برد خوینن ادی قلم گش چونه جور گچه بنر چرخا جهان زور گریدانم مره زور جنچونه پیش برد خوینن ادی قلم گش چونه جور گچه متوازن بمره وارن شوره دلوم توازن بمره وارن جنگه گچه متوازن بمره وارن شوره Hola, buenas tardes. Desde Kurdistán del Sur estamos cubriendo hoy la presencia de la Argentina de Peña Nieto en repudio a su presencia a un asesino que se reúne hoy con el gobierno de Macri. Acá estamos presentes en Plaza de Mayo en la conferencia de prensa que los compañeros mexicanos de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina están convocando a todas las organizaciones para repudiar a este asesino. Más de 30.000 compañeros desaparecidos en México, y queremos ser presente hoy desde Kurdistán del Sur, entendiendo que el proceso revolucionario que está pasando en todo Medio Oriente también llega a México, que es parte del proceso, y que el pueblo mexicano se levanta en repudio a todos los aprietes y a todo lo que viene surgiendo en base a las violaciones de derechos humanos y a la cantidad de compañeros desaparecidos. Estamos acá presentes también en la foto de todos los compañeros desaparecidos. Son todos futuros docentes que desaparecieron, 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, y todo lo que viene pasando en México. ¡Con los huevos de Peña! ¡Con los huevos de Peña! Voy a hacer unos tamales. Voy a hacer unos tamales. Para darle de comer. Para darle de comer. A los pinches federales. A los pinches federales. Con el copete de Peña. Con el copete de Peña. Voy a hacer un estropajo. Voy a hacer un estropajo. Para tallarme el ombligo. Para tallarme el ombligo. Una cuarta más abajo. Una cuarta más abajo. Cuando se muera Peña. Cuando se muera Peña. Voy a hacer una escalera. Voy a hacer una escalera. Para bajar a su tumba. Para bajar a su tumba. Y escupir su calavera. Y escupir su calavera. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! 43. ¡Justicia! 43. ¡Justicia! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo queremos!
Bueno, Moni, nos encontramos hoy acá en Plaza de Mayo. Contanos un poco de la Asamblea de Mexicanos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina es una agrupación que intenta hacer un puente entre las dos geografías para poder transmitir lo que pasa, ¿no?, en estos dos territorios, tanto en el sentido de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México y que no se sabe en el exterior lo que está pasando, como también para poder acercar la solidaridad y las distintas formas de lucha de los dos pueblos. Sabemos que hace rato se vienen organizando y sacando distintas actividades. Contanos hoy el tema de las agrupaciones y el repudio que estamos acá presentes todas las organizaciones y acompañándonos a ustedes en base a la presencia del presidente mexicano. Bueno, nosotros siempre nos hemos intentado organizar con la gente de acá, sobre todo con los compañeros de derechos humanos, ¿no?, con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Recientemente llegó Norita Cortiñas, con los compañeros y compañeras de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y en general con las organizaciones de base, partidos políticos de acá. Hemos recibido mucho apoyo en cada convocatoria que hemos realizado, hicimos mucha movida por el caso de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, siempre ha sido convocatorias muy nutridas y bueno, hoy no, afortunadamente no es la excepción, ¿no? Se ve que el repudio a Peña Nieto, representante, ¿no?, que encabeza un gobierno asesino, ¿no?, una política genocida, apela a la sensibilidad de la gente, ¿no?, sobre todo del pueblo argentino que es tan sensible al tema de las desapariciones forzadas y vemos acá expresado la solidaridad, ¿no? Es una jornada larga, así que bueno, va a haber varios momentos donde se va a poder estar presente. Hoy, como todo un proceso, digamos, ha venido haciéndose un repudio, pero además sabemos que el pueblo mexicano se viene autoconvocando, nosotros lo hemos estado siguiendo y nosotros desde Kurdistán del Sur también lo hemos comparado en base a la autoorganización que ha tenido el pueblo para salir a repudiar estos hechos de violencia que tienen y además no nos parece, desde nuestro punto de vista, casualidad que se ensañen contra los docentes, además en base a lo que ha pasado con los 43 compañeros desaparecidos. Sí, bueno, entendemos que en México lo que está pasando es una guerra integral. Por un lado, hay una ofensiva política, ¿no?, mediante las reformas estructurales. La reforma educativa es una de ellas, que intentan ser una puerta para dejar entrar la privatización, ¿no? Ya vimos privatizar petróleos mexicanos, telecomunicaciones, recientemente ahora están intentando privatizar la educación, ¿no? Hay una ofensiva contra los maestros, que además es uno de los gremios que quedan, o sea, todavía agremiados, porque también deshicieron todos los sindicatos que eran combativos. Y bueno, entonces en ese sentido es un ataque, ¿no?, contra los maestros, que además en esas zonas son zonas que son muy sensibles a la situación social, ¿no?, muy solidarias también con las poblaciones indígenas de ahí, ¿no? Es una ofensiva integral por parte del Estado, por una parte decimos política con las reformas estructurales, pero también militar, ¿no? Todo el territorio mexicano está militarizado, lleno de policía, entonces hacen una especie de pinza, ¿no? Por un lado las reformas y por otro lado el terrorismo de Estado, ¿no?, con las desapariciones, las ejecuciones forzadas, etcétera, y además de eso el cerco mediático, ¿no?, que es importante de mencionar. Nosotros acá estuvimos la visita de Obama hace un par de meses, donde fuimos también desde Kurdistán del Sur a repudiar, y Peña Nieto viene de una visita con Obama. Digamos que viene tratando de aliar gente para su nueva candidatura presidencial, entendemos nosotros. Sí, nosotros entendemos todo este tema de las reformas estructurales, ¿no?, de la apertura de los tratados de libre comercio, ¿no?, recientemente el Tratado Transpacífico, al que ahora la Argentina está por adherirse, ¿no?, que de hecho de eso viene Peña Nieto, como mencionas, ¿no?, a empujar, ¿no?, para que otros países que no habían estado tan cercanos a eso ahora lo estén. Entonces en ese sentido lo vemos con preocupación, entendemos que es una política para toda la región. El tema es que en México lo venimos viviendo desde hace 20 años, ¿no? La violencia política, ¿no?, la violencia económica, ¿no?, la violencia que llevan a cabo los militares, la policía, y entonces nos preocupa que justamente eso vaya extendiéndose, ¿no? Vimos también en Centroamérica que está pasando lo mismo, ¿no?, en otros países como Colombia, por ejemplo, también. Entonces, bueno, las organizaciones argentinas advierten eso y, bueno, por eso también hay un repudio en este scratch en doble sentido, ¿no?, en ese doble sentido, por un lado contra Peña Nieto por su política genocida y contra los tratados de libre comercio tanto de México como de la apertura para acá, para la Argentina. Nosotros entendemos que además, frente a la situación mundial donde están surgiendo en base a la crisis general que hay, nosotros venimos estudiando Kurdistán desde el sur y vemos que hay un estallido revolucionario donde México fue casi el primero que estalla hace un par de años, por eso te mencionaba esto de las autodefensas. Nosotros también estuvimos siendo parte de la campaña de la liberación de Nestora. Todos estos procesos de autodefensa que
se ha organizado en México, hoy se expresa a la máxima cuando tiene que salir el gobierno a reprimir para que no salga del orden. Creo que en ese marco va todo este proceso, digamos, donde viene Peña Nieto acá porque necesita sacar a flote, digamos, México, que es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, destacar eso, que en México, por ejemplo, el camino electoral para poder hacer una modificación social es muy complicado, ¿no? Prácticamente no es una opción que la gente de allá opte por eso, ¿no? Por la cantidad de impunidad, ¿no? Y de podredumbre de toda la estructura política, ¿no? En ese sentido, lo que le ha quedado a muchas organizaciones o en muchos territorios es organizarse en torno a las autodefensas, para defender no solamente sus recursos naturales, que además hay que destacar que son comunidades indígenas que tienen una vinculación con sus territorios muy fuerte, ¿no? Ancestral, toda su cosmovisión tiene que ver con eso, entonces su manera de defenderlos es más enfática, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido han defendido su derecho a vivir, ¿no? A continuar viviendo como ellos quieren vivir y, bueno, esa ha sido la manera, ¿no? Los ejemplos de Ostula, ¿no? Bueno, de Michoacán en general, de Guerrero, ¿no? Con las policías comunitarias, con la CRAC, entre otros, ¿no? Dan cuenta de esto. Bueno, muchas gracias, Moni. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecer la solidaridad, ¿no? De todos los pueblos que han mostrado con la lucha del pueblo mexicano y nada, mandar un saludo, ¿no? A todas las geografías y decir que es la misma lucha, ¿no? Que estamos luchando contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, con esta política genocida que está en todo el mundo y que hay que pensarnos globalmente también, ¿no? La resistencia global. Muchas gracias. No. Kurdistán desde el sur, solidario con la lucha de los compañeros y las compañeras de México. Una pelea que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Kurdistán y en Medio Oriente, porque están peleando contra un gobierno asesino, tan criminal como Erdogan y cada uno de los reyesuelos y presidentes de Medio Oriente. Pero además tiene mucho que ver por el protagonismo de las mujeres y por el hecho sintomático de que en México, al igual que en Kurdistán, se han levantado asambleas populares y milicias que defienden a estas asambleas populares para reclamar justicia y para defender sus derechos y libertades y garantías. Ese punto de concordancia entre México y Kurdistán es muy importante para los compañeros mexicanos que lo conozcan y se hagan solidarios con el pueblo kurdo, pero también para el pueblo kurdo, que sepa que hay un pueblo heroico en este continente peleando por las mismas razones que ellos y que ellas.
Bueno, esta ha sido la cobertura de Kurdistán desde el Sur en la jornada que ha convocado la Asamblea de Mexicanos en la Argentina en repudio a la presencia hoy de Peña Nieto, que vino a juntarse con Macri para terminar de cerrar negocios económicos, siendo genocida, siendo el que tiene en su haber miles de compañeros desaparecidos y 43 compañeros que todavía seguimos esperando su aparición con vida. En ese marco entendemos de Kurdistán desde el Sur que la revolución que está estallando en el Medio Oriente se repercute y llega a Latinoamérica y se expresa fuertemente en las asambleas populares y en la coordinación que tiene el pueblo mexicano a salir a pelear enfrentando al presidente Peña Nieto.